Un objeto de peso 50 newtons se encuentra en reposo sobre un plano inclinado a 40 grados. Si el coeficiente de rozamiento es 0,5, calcular la fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba, que hará que el bloque pierda su equilibrio y posteriormente se deslice hacia abajo. El gráfico que representa el problema es este de acá. Este es el plano inclinado con los respectivos 40 grados que menciona el ejercicio. Esta es la fuerza F paralela em, al plano de apoyo, es decir, a este plano de acá. Y en base a esto tengo que calcular el valor de F. En los datos anotaremos lo siguiente. Primero el peso del objeto, que es 50 newtons. Luego el coeficiente de rozamiento, que es 0,5. Luego la incógnita, que vendría a ser la fuerza F. Y posteriormente a anotar los datos hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque. En este caso, el diagrama de cuerpo libre se realiza de esta forma, ¿no? El eje X, que sería este del plano cartesiano, tiene que estar paralelo a la superficie de apoyo. Como esto es un plano inclinado, ¿no? La superficie de apoyo está así más o menos en una posición diagonal. El eje X del plano cartesiano quedará en una posición similar, ¿ya? Y luego se traza el eje Y del plano cartesiano respetando los 90 grados que debe tener con respecto a X. Ahora, sobre el plano vamos a trazar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, empezando por el peso. El peso es un vector que se traza verticalmente hacia abajo. Vamos a poner el origen en el punto central del objeto y vamos a trazar el peso del bloque en ese sentido, ya verticalmente hacia abajo. Luego tenemos el valor de la fuerza F, que es un vector que claramente lo dice el ejercicio, se dirige hacia arriba del plano inclinado. Entonces, este será el vector F, paralela al plano de apoyo, ¿no ve? Ahí está, paralela al plano, dice aquí. Luego, tenemos que trazar también la fuerza normal, ¿no? La normal es una fuerza de reacción del apoyo. Y esta normal, usualmente, cuando las fuerzas son paralelas al eje X, van directamente, siguen la misma dirección en sentido opuesto que el peso, ¿verdad? Pero en este caso no sucede lo mismo. La normal va a estar sobre el eje Y en este sentido. Ya, porque la normal, dice la teoría, debe tener 90 grados con la superficie de apoyo. En este caso sería pues con este eje X, que es paralela a la superficie de apoyo, ¿verdad? Los 90 grados están ahí. Ya. Y además, ¿no? Como existe un coeficiente de rozamiento, existe una fuerza de rozamiento. Y aquí hay que entender bien la situación del ejercicio para trazarlo, el vector de la fuerza de rozamiento de forma correcta. Volvemos a leer. El objeto de 50 newtons de peso se encuentra en reposo sobre el plano inclinado. ¿Qué quiere decir? Que está en este punto sin movimiento, está reposando. ¿Ve? Ya. Si el coeficiente de rozamiento es 0,5, dice calcular la fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba. Eso ya está aquí, hacia arriba y paralela al plano. ¿Qué hará que el bloque pierda su equilibrio? Es decir, rompe el estado de reposo, ¿no ve? Y de esta posición fija que tenía, una vez que se aplique esta fuerza, el objeto se va a empezar a mover, pero dice, se va a desplazar
hacia abajo, se deslizará hacia abajo. Es decir, el sentido de la aceleración será hacia abajo, así. ¿No ve? Eso es el sentido que va a adquirir el movimiento, ¿ya? Entonces, esto es importante porque la fuerza de rozamiento es un vector que se traza en sentido opuesto al movimiento. En este caso, después de romper el estado de equilibrio, el bloque tiende a deslizarse hacia abajo, ¿no ve? El sentido de movimiento es hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que va a experimentar tiene que estar dirigida hacia arriba. Es decir, este vector que voy a trazar a continuación, ¿qué color le hacemos? Negro. Este vector que va a estar también dirigido hacia arriba, fuerza de rozamiento, estará en ese sentido, ¿no? Entonces, es bien importante leer bien el ejercicio para poder trazar bien el diagrama de cuerpo libre. Ahora, continuando con el análisis, sabemos que más adelante vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y, ¿no ve? Y para esa sumatoria se va a tomar en cuenta los vectores que estén sobre el eje X y sobre el eje Y. Por lo tanto, hay que arreglar esta parte, ¿no? Hay que arreglar la situación del vector peso. El vector peso no está ni sobre X ni sobre Y. Está en medio de los dos, ¿no? Entonces, para arreglar esa situación, hay que hacer una descomposición vectorial en el peso. Y ese es un procedimiento que ya conocemos. Trazamos una línea paralela al eje X y del origen hasta el punto donde cruce esa paralela con el eje Y, ahí nacerá un nuevo vector que será peso en Y, porque está sobre el eje Y. Y luego trazamos otra línea paralela al eje Y esta vez hasta cortar X. Y del origen hacia este punto nacerá un nuevo vector que se llamará peso en X, porque está sobre el eje X, ¿no? Entonces, el vector peso se descompone en peso en y peso en X. Ahora, para trabajar esta parte de la descomposición vectorial necesitamos un ángulo de referencia, ¿verdad? No nos olvidemos entonces de estos 40 grados. Los 40 grados del plano están acá. Notaremos. ¿Ya? Y estos 40 grados también se manifiestan en esta parte. Ahí. Bueno, entonces ahora voy a completar el análisis vectorial con las funciones trigonométricas, ¿no? Empezando por el seno. El triángulo que voy a utilizar para esta parte es este de acá, el que tiene los 40 grados de referencia. Entonces diré seno de 40 grados es igual al cateto opuesto, que sería este lado del frente, que equivale a peso en X. ¿No? Peso en X entre la hipotenusa. En este triángulo, la hipotenusa vendría a ser este lado, que equivale al peso. Si nosotros despejamos esta expresión, peso en X será igual al peso por el seno de 40 grados. Ahora vamos por el coseno. Coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente en este triángulo, que vendría a ser este lado de acá, es decir, peso en Y
entre la hipotenusa, que sigue siendo el peso. Si nosotros de esta expresión despejamos, obtendremos que el peso en Y es igual al peso por el coseno de 40 grados. Y así podemos obtener las equivalentes de los componentes vectoriales del peso, tanto el componente en el eje X como el componente en el eje Y. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Hay que hacer la sumatoria en ambos ejes, ¿no? Entonces voy a empezar por el eje X. Y esta sumatoria de fuerzas la voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque me voy a concentrar en esta parte. Dice, este objeto de 50 newtons se encuentra en reposo sobre un plano inclinado. Es decir, que en este punto inicial de mi análisis el objeto no tiene movimiento. No hay movimiento ni en el eje X ni en el eje Y, está en reposo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, ¿ya? Y ahora voy a analizar mi diagrama de cuerpo libre y voy a tomar en cuenta todas las fuerzas que están sobre el eje X para resolver esta parte de la sumatoria, ¿ya? Ahora, tomemos en cuenta, en este caso, ¿no? Como estamos partiendo del análisis del punto en el cual todavía estamos en reposo, los signos se van a dar según el plano cartesiano, ¿ya? Porque no hay movimiento, ¿no ve? No es una situación como en otros ejercicios donde una fuerza genera el movimiento y teníamos que tomar en cuenta el sentido de la aceleración. Aquí estamos analizando en este punto, cuando el objeto se encuentra en reposo. Y cuando eso sucede, no hay movimiento. Por lo tanto, los signos los dictará el plano cartesiano. Es decir, todas las fuerzas que vayan hacia arriba serán positivas. Estamos hablando de la fuerza más la fuerza de rozamiento, estos dos vectores de acá, y las que vayan hacia abajo negativas, es decir, menos peso en X. Y esto será igual a 0. Este es el vector que va hacia abajo. Nuestro objetivo es averiguar el valor de la fuerza F, ¿no? Entonces, como F está en esta parte, vamos a despejar con las reglas que ya conocemos. F será igual al peso en X positivo menos la fuerza de rozamiento. Al mover estas dos variables al otro miembro de la ecuación, están cambiando de signos, ¿no va? Y ahora puedo reemplazar, ¿no? Algunas equivalencias. F igual, el peso en X, aquí está, equivale al peso por el seno de 40. Entonces, ese reemplazo voy a hacer. Peso por el seno de 40 grados menos, dice en la ecuación, aquí está, se copia el menos, la fuerza de rozamiento. Nosotros no conocemos el valor de la fuerza de rozamiento, pero sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no ve? Entonces, sabiendo eso, en vez de fuerza de rozamiento pondré coeficiente de rozamiento por normal. Y a esta expresión que he obtenido, lo denominaré ecuación número 1. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto también lo voy a igualar a 0, porque en este momento, cuando el objeto está en reposo, no hay movimiento en ninguno de los dos ejes, habíamos dicho, ¿no va? Ya, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora me fijo, ¿cuáles son los vectores que están en el eje Y? Estará en la normal positivo menos el peso en el eje y esto será igual a 0. Si aquí despejo, obtendré que la normal es igual al peso en Y. Además, sé que el peso en Y equivale a esto, ¿no? Que estoy señalando. Entonces diré, la normal es igual al peso
por el coseno de 40 grados. Y como conozco el valor del peso, puedo reemplazar datos, ¿no ve? El peso es 50 newtons por el coseno de 40 grados. Si hacemos la operación indicada, es decir, multiplicamos 50 por el coseno de 40, obtendremos que la normal es igual a 38,30 newtons. Y con este valor que acabamos de calcular, vamos a hacer un reemplazo. Vamos a reemplazar datos en la ecuación 1, en esta de acá. Diremos entonces que la fuerza es igual al peso 50 newtons por el seno de 40 menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,5, por el valor de la normal, 38,30 newtons. Ahora hay que hacer operaciones por pasos, ¿no? Primero esta operación, luego esta operación. Al final restamos y obtenemos el valor de F. 50 por el seno de 40 es igual a 32,14 newtons menos el resultado de esta parte. Multiplicando 0,5 por 38,30 obtendré 19,15 newtons. Al hacer esta operación obtendré este resultado. Ahora, para terminar el ejercicio y saber el valor de la fuerza que rompe el equilibrio en el objeto, solo hay que hacer la resta. 32,14 menos 19,15 es igual a 12,99 newtons. Ese es el valor de la fuerza F que se aplica sobre el objeto en reposo para romper ese estado de equilibrio y que posteriormente el objeto se deslice hacia abajo. Ahí habría acabado el ejercicio.